Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a leer y comentar el Decálogo del Perfecto Cuentista de Horacio Quiroga, publicado en 1927. Cuando hablamos de decálogo hablamos de 10 puntos para hacer algo bien, y en este caso estamos hablando de que Horacio Quiroga apunta a hacer algo de forma perfecta, lo cual es bastante ambicioso. Bien, el primer punto que señala Horacio Quiroga dice así: cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Estos 4 autores que nombra son maestros del cuento de diferentes nacionalidades: norteamericano, francés, británico nacido en India y ruso. Lo cual habla bastante de la influencia del norte y del viejo mundo en los autores del 1900, ¿no? Entonces hay que tener un referente al cual imitar, un referente al cual usar como modelo para escribir o para cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Pero Horacio Quiroga se está refiriendo a cuentos. Punto 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Bien, dicen que cuando el discípulo supera al maestro, el maestro es un buen maestro. Bueno, en este caso, Horacio Quiroga está diciendo que ni siquiera sueñes con ser igual a tu maestro, sino que te esfuerces en seguir su modelo, y cuando lo superes, ni siquiera te habrás dado cuenta. Punto 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. O sea, que copies si tenés que copiar o imitar un estilo. Pero si lo podés evitar, mejor, ¿tá? Porque está bien tomar un modelo e inspirarte, pero es importante desarrollar su propio estilo, desarrollar su propia personalidad como escritor, ¿sí? Además, esto da trabajo, es una larga paciencia, por lo tanto hay que ir trabajando de a poco en construir este estilo. No es que nace de un día para otro, no, hay mucho de ensayo y error también. Punto 4. Ten fe ciega, no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Tu novia, tu novio. Que ames tanto a tu arte, yo les diría que sea cualquier arte: la escritura, la danza, la música, el cine, cualquier arte. Hay que amarla con todo su corazón y tener fe, no en que vos podés ser exitoso, sino con que deseas hacer las cosas bien. Que es diferente, porque vos capaz que tenés talento y te va a poder ir bien, porque de repente las circunstancias ayudan a que te vaya bien, pero lo importante es desear hacer las cosas bien. Y ahí viene el éxito, según Quiroga, ¿no? Punto 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Y pensemos, por ejemplo, en el cuento A la deriva. El cuento empieza: el hombre pisó algo blanduzco. Ya estamos en la complicación del cuento. Y termina con: y cesó de respirar. Ahí nos deja la resolución. No puede existir ese cuento sin esos dos elementos del inicio y del final. Son tan importantes en un cuento bien logrado. Son tan importantes que si se sacara, el cuento no tendría sentido. ¿Sí? Bueno, vamos a la otra parte de este decálogo. Punto 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia,
Desde el río soplaba el viento frío. No hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Consonantes o asonantes tiene que ver esto, cómo suenan, viene un poco del lenguaje de la rima, ¿no? La rima asonante, la rima consonante, cómo suenan las palabras. No importa tanto cómo suena, no hay que dar demasiada vuelta. Si vos querés decir, expresar una circunstancia X en tu cuento, tenés que usar las palabras que vos considerás que necesitas decir. No importa tanto cómo suena, no es poesía. Es narrativa. ¿Está? Más adelante va a decir de que importa solo lo que los personajes necesitan que suceda. O hay que escribir lo que los personajes piden que suceda en las circunstancias de la historia. Y tiene un poco que ver con esto. Punto 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Cuando hablamos de adjetivo, hablamos de palabras que determinan cualidades o características de algo. ¿Tá? Entonces, por ejemplo, en el cuento El almohadón de plumas de Horacio Quiroga, él usa 3 adjetivos para hablar de la protagonista del cuento, de Alicia. Rubia, angelical y tímida. Nada más. No dice más nada. No hace falta más nada. Ya el adjetivo angelical nos sugiere cómo es esa persona que irradia bondad, belleza, ¿no? Entonces hay que elegir muy bien, cuando vayan a escribir un cuento, cómo van a usar los adjetivos. No es no ponerlos, es elegirlos. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Los ripios son, por ejemplo, en la ruta, los ripios, o en los caminos, los ripios son como desniveles o imperfecciones en el terreno, ¿está? Podrían ser rebordes también. Entonces, lo que dice Quiroga es, un cuento es una novela depurada de ripios, una novela en la que se le han quitado los rebordes, lo que no hace falta. Es como un argumento simplificado, ¿no? Bien, entonces, siguiendo este razonamiento, no nos podemos distraer en historias secundarias como sucede en una novela. Tenemos que ir directo desde el principio hasta el final, ¿sí? Y los personajes principales de corrido siguiendo el camino argumental de la historia, ¿sí? 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Algunos podrían decir, no, pues se me olvida la idea, se me va la inspiración. Bueno, podemos no estar de acuerdo con Horacio Quiroga, ¿por qué no? Lo que dice Horacio Quiroga es, no escribas con la idea, con la emoción en caliente, hay que dejarla entibiar, hay que dejar que se aplaque un poco la emoción. Y después, si uno la puede evocar, rememorar, recordar, tal como la vivió, entonces ya tiene logrado gran parte de la historia. 10. 1927 cuando publicó esto, ¿no? Y miren lo que dice este último punto. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida en el cuento. Estamos hablando de que Horacio Quiroga en 1927 ya estaba diciendo, no escribas para otros. Importa lo que necesitas escribir vos para tus personajes. Porque claro, si escribís siempre pensando en los demás,
empiezan a aparecer limitaciones. Y empiezan a aparecer los prejuicios, y empiezan a aparecer, y si pongo esto, ¿qué va a pensar tal? Y capaz que alguien se ofende si yo pongo este personaje porque se siente identificado. Habrán notado que en muchas obras de ficción dice al inicio, cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad. Bueno, hay gente que aclara eso por las dudas, porque está pensando que pueden haber represalias. Bueno, lo que dice Horacio Quiroga es: no escribas pensando en tus amigos. Sigue vigente casi 100 años después el legado de los 10 consejos que nos dejó Horacio Quiroga en este decálogo. Este decálogo fue tomado de, ahí les dejo la fuente, de Capítulo Oriental, fascículo 17, Horacio Quiroga, Vida y Obra. Bueno, para que si quieren encontrar la revista completa, el fascículo completo, lo pueden buscar en Anáforas de UDELAR, de la Facultad de Comunicaciones, Información y Comunicación. ¿Está? Bueno, muy bien. Nos vemos. Que pasen lindo. Chau, chau.